Vale, en política trabajo desde el 1 de enero del 2012. Ahí entré al gobierno de la ciudad. Antes de eso no hice nunca nada relacionado con la función pública, excepto mi primer trabajo, que fue en la justicia, en la justicia federal penal acá en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Ese fue mi primer trabajo. Trabajé en un tribunal oral federal durante 3 años, terminando ya mi carrera como abogado. Después trabajé en un estudio jurídico, Basílico Fernández Madero y Dugan, un muy buen estudio de la ciudad de Buenos Aires. Ahí trabajé haciendo diferentes cosas, menos penal, que era lo que venía trabajando en tribunales. La verdad que fue una etapa de mucho aprendizaje también. A partir de ahí se me despertó el interés por la administración de empresas, de negocios, y ya ahí empecé a pensar y prepararme para ir a estudiar afuera, y justo llegó la oportunidad de ir a trabajar a una compañía de seguros. Trabajé ahí unos meses porque fui a reemplazar al gerente de legales, y, y después me ofrecieron quedarme como gerente, así que acepté esa propuesta. La compañía era cliente de este estudio donde yo trabajaba. Y cuando lo echan al gerente de legales, le piden al estudio: nos mandás un abogado hasta que contratemos al próximo gerente. Y me mandaron a mí, que era muy junior. ¿Qué edad tenías? Y tenía 20... Esto fue en agosto del 98. Sí, 26 años. Claro, y después pasó hasta fin de año, 4 meses, y me ofrecieron quedarme. Y a mí me venía bárbaro, porque como yo ya estaba pensando en ir a hacer un MBA, legales en muchas empresas es como una función más staff, de apoyo, de asesoramiento. En una compañía de seguros es más del core del negocio. Y entonces formé parte del management team y vi cómo se manejaba una empresa entera antes de irme a hacer el MBA, y era parte de ese manejo, de las discusiones, de todos los temas. Con lo cual fue una muy buena experiencia antes de irme, porque ya tenía... Igual después no fue fácil el MBA. Sí. Entonces ahí en algún momento dijiste, bueno, me voy, gracias por todo. No. Yo igual me iba a ir porque yo venía haciendo el application. Cuando me ofrecen quedarme, yo tenía una duda, porque por un lado estaba tentado, pero por el otro lado ya me habían aceptado en algunas universidades, yo ya estaba para irme. Entonces, y me habían aceptado justo en Virginia, que era una que yo tenía muchas ganas de ir. Y entonces, a veces puedes pedir que te lo... ¿Cómo era que se llama? Defer. Claro. Y Virginia no te hacía eso. Pero me dijeron, pero de todas maneras, si ya te aceptamos, lo más probable es que el año que viene te volvamos a aceptar. Y dije, bueno. Retrasaste un año. Retrasé un año y me quedé entonces como gerente de legales, esto que contaba. Y fue buena experiencia antes de irme. Y después que aprendí ahí en el MBA, aprendí de todo. La verdad es que, sobre todo porque yo no había estudiado eso. Yo había estudiado Derecho. Entonces, para alguien que estudió Administración va a hacer un MBA y es una profundización, es otro método capaz, pero para alguien que estudió algo nada que ver, es todo. Y muy buen complemento también con Derecho. Fueron 2 años espectaculares haciendo el MBA. En el medio, trabajé para la compañía americana dueña de la compañía de seguros de acá de Argentina. Como me conocían, también me dieron un par de proyectos con bastante responsabilidad, como vender una empresa. Muy buena experiencia también, porque yo era entre el primer y el segundo año. Y bueno, después cuando terminé el MBA me fui a trabajar y a vivir a Portugal con mi familia. Y bueno, ahí aprendimos portugués. Trabajar y vivir a Portugal era una de las propuestas de laburo que Claro, tuviste después sí, del MBA. Sí. Siempre pensábamos en volver a Argentina, pero también estaba la posibilidad de hacer una experiencia todavía antes de volver en Estados Unidos o en algún otro país.
pero igual estaba dentro de nuestros planes poder trabajar afuera un par de años más antes de volver. Y elegiste Portugal. Elegimos Portugal porque dentro de las oportunidades que yo tuve fue una muy buena oferta de trabajo y también de destino. Así que nos fuimos ahí a vivir a Lisboa. ¿Qué fuiste a hacer? ¿Fuiste a trabajar de qué? Fui a trabajar en un grupo financiero, que era un banco básicamente, pero tenía también seguros, tenía también banca de inversiones. Era un grupo muy interesante porque se había hecho de cero. Este grupo fue una startup. Raro, porque los startups hoy los asociamos mucho a temas más de tecnología que a un banco, o hoy a los bancos digitales, ¿no? Bancos digitales. Esta fue una experiencia muy novedosa en términos del modelo de servicio que hicieron. Y la verdad que les fue increíble. En poco tiempo crecieron y después empezaron a comprar los otros bancos existentes en Portugal. Es un caso de estudio en las universidades. Y el modelo de management era muy interesante. Y para mí fue espectacular, porque además primero me metieron en unos programas donde en muy poco tiempo aprendí un montón y después tuve bastantes responsabilidades. Me fue razonablemente bien también económicamente y pasamos 3 años y pico ahí en Lisboa, hasta que nos volvimos. Nos queríamos volver y no era tan fácil volverte sin estar acá, conseguir un trabajo y eso. Entonces me acuerdo que yo venía, me entrevistaban, avanzaba y me tenía que volver, porque tenía que seguir trabajando allá. Hacemos videoconferencias, las entrevistas y es muy difícil, ¿no? Con lo cual, sin estar acá se hacía difícil. Y en un momento sí, renuncié al banco y conseguí otro trabajo que me permitía estar un mes en Argentina y un mes en... Entonces nos vinimos con la fría para acá, pero yo hacía un mes en Portugal y un mes acá durante casi un año. Tenía un trabajo que me daba mucha flexibilidad. Y ahí lo que me pasó es que empecé a conseguir otros trabajos en Portugal encima. Yo me quería volver para acá y me aparecía trabajo de consultoría ahí en Portugal y encima me pagaban en euros. Así que en una Argentina que estaba bastante... Y después un día, con el que había sido mi jefe americano, que era el que después tenía todo el negocio internacional de la compañía americana, me ofreció volverme para acá y hacerme cargo de la representación de ellos en la compañía de acá, que era la que yo ya había estado hacía muchísimos años. Gerente legal. Claro. ¿Viniste a hacer acá eso? ¿Ese fue ya tu última etapa en el sector privado o hubo algo más? Sí, pero hicimos desde ahí, hicimos una transformación muy grande a la compañía de seguros y después hicimos varias otras cosas. Después nos fuimos a India a negociar la representación de un grupo muy grande de la India, Mahindra. Bueno, después de ahí nos enfrentamos también con las dificultades que imponía el kirchnerismo para algunas importaciones, con lo cual me tocó vivirlo también al kirchnerismo desde el lado de los negocios y del lado concreto, ¿no? Una cosa imposible. Productos que en Argentina ni se producían, porque esos tractores no se fabricaban en Argentina, ese tamaño de tractores que hubiera sido útil para el agro traerlos. Y no, una traba, otra traba, imposible, la verdad que imposible. Y ahí sí. Y ahí sí. Llegamos al final de tu paso por el privado. A Horacio. Sí, a ver, el 2011 fue como una transición para mí, que fue un año así electoral importante. Si se acuerdan, Mauricio estaba con la duda de si era candidato a presidente o no era candidato a presidente. Finalmente decidió ir por la reelección en la ciudad. Y yo ahí, esa transición para mí fue en el acercamiento al PRO, con algunos amigos, algunos que ya trabajaban, otros que venían de recrear, etcétera, a través de un grupo que justamente funcionaba de puente entre el sector privado y el sector público, que era G25,
y abrimos un local partidario también en la calle Libertad. Y bueno, ahí fui empezando a acercarme al PRO y después cuando tomé la decisión de a fin de año, después de las elecciones, sumarme al equipo, empecé a juntar con varios de los funcionarios del gobierno de Mauricio. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a trabajar concretamente con Horacio en el gobierno de la ciudad hasta que te nombraron jefe de gabinete de ministros de la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, fueron los 4 años de mandato, del segundo mandato de Mauricio. Básicamente yo trabajé con Horacio, Horacio era el jefe de gabinete en ese segundo mandato y cuando Horacio es elegido jefe de gobierno, me nombra jefe de gabinete. Son 4 años. ¿Sabías que te lo iba a proponer, a elegir, a que seas el sucesor de su lugar, digamos? Depende en qué momento. El día antes de que me lo proponga ya era una posibilidad más cierta. Dentro de las posibilidades había gente con más trayectoria dentro del espacio, con más tiempo de trabajo, con Horacio también, más historia. Era un lugar que Horacio obviamente conocía mucho porque había estado 8 años ahí sentado. ¿Qué consejos te dio Horacio? No fue una batería de consejos ni... La verdad es que no. Sí me acuerdo un comentario que me hizo, que fue, a partir de ahora tu mayor trabajo va a ser priorizar. Y está bien, en general uno prioriza, ¿no? En otros trabajos también. Pero de alguna forma eso describía bastante una particularidad del jefe de gabinete en una ciudad como Buenos Aires, a diferencia de otros trabajos que yo había tenido en el sector privado, y que es la diversidad y la cantidad infinita de temas que están pasando al mismo tiempo, sobre los cuales uno tiene una cierta responsabilidad, más o menos delegada. Y uno no puede ocuparse de todos esos, ni puede dar respuesta a todos, y efectivamente priorizar es una de las funciones claves. Poder priorizar adecuadamente es clave para poder hacer un buen trabajo como jefe de gabinete, sin duda.